Buen día, mi nombre es Anarilia Nicasio Yáñez y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial en su modalidad de semipresencial. Estamos cursando la materia de control estadístico de la calidad y la unidad que vamos a ver es planes de muestreo de aceptación. ¿Qué es un plan de muestreo? Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Se puede aplicar en cualquier relación cliente-proveedor y se considera una medida defensiva para protegerse contra la amenaza del posible deterioro en la calidad. Ejemplo, si los criterios de calidad con los que se inspecciona son variables de atributos del tipo pasa-no pasa, entonces un plan simple de muestreo de aceptación está definido por un tamaño de lote n, un número de muestras n minúscula y un número de aceptación c. Aquí tenemos un ejemplo donde n, que es el tamaño del lote de 6000, n minúscula 200 es el número de muestras, la C son los defectos permitidos a ese lote. Y tenemos dos condiciones. La primera es que si C, es decir, los defectos, son menor o igual que 2, el lote se acepta. Pero si C, es decir, los defectos, son mayor a 2, el lote se rechaza. Solo se aceptan o rechazan lotes. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando, se hacía el ensamble de este dispositivo de drenado. Entonces, por ejemplo, a veces cuando se colocaba esta etiqueta, quedaban algunas burbujas. Y dependiendo de la cantidad de burbujas y del tamaño de estas, era como se seleccionaba si el lote que se había producido podía continuar en empaque o no. Como era un modelo especial, eran pocas piezas realmente las que se ensamblaban. Planes de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo de aceptación por atributos se basan en el número de defectos o el número de elementos defectuosos en una muestra. Para crear un plan de muestreo de aceptación por atributos en Minitab, se debe de seguir la siguiente ruta, que es irnos a estadísticas, herramientas de calidad y muestreo de aceptación por atributos. Para los planes de muestreo de aceptación por variables se basan en características de calidad que se pueden medir. Y para crear un nuevo plan de muestreo o comparar varios planes en Minitab, vamos a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables y crear o comparar. Y para aceptar o rechazar un lote, para realizar cálculos y determinar la exposición de un lote con base en los datos de su muestra en Minitab, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables, aceptar y rechazar lote. Muestreo por atributos. El plan es de muestreo simple. Se toma una única muestra y se toma la decisión basada en esta. Planes de muestreo doble. Se toma una primera muestra. Si la decisión no es clara, se toma una segunda muestra. Ejemplo de plan doble. Es que tenemos un mismo lote, en este caso que es de 3000 piezas, tomando una muestra que es de 80 y con un número de aceptación de defectos de 1. Y tomamos una segunda muestra que es N2 con el mismo tamaño que la N1, pero en la cantidad de defectos aumentó a 4. Planes de muestreo múltiple. Se toman varias muestras secuenciales hasta que se alcanza una decisión clara. Hay otros tipos de muestreos. Y por ejemplo, hay uno que se llama de cero inspección. Esto quiere decir que se acepta o se envía un lote sin ninguna inspección. Inspección al 100%. Es decir, esta consiste en revisar todos los artículos del lote para quitar aquellos que no cumplen con las especificaciones establecidas. Y existe otro que es muestreo de aceptación. Esta opción es útil cuando se tiene una o varias de las siguientes situaciones. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas. Cuando el costo de la inspección al 100% es demasiado alto. Cuando la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. O cuando es necesario asegurar la confiabilidad. La curva característica de aceptación, OC. La curva característica de operación es una gráfica que muestra la relación entre la probabilidad de aceptación de un lote y la proporción de defectos en el lote. La OC se utiliza para evaluar el desempeño de un plan de muestreo y determinar la probabilidad de aceptación de un lote en función de la calidad del producto.
Aquí podemos observar en la gráfica que del lado, en el eje de las Y, nos grafica la probabilidad de la aceptación. Esta va a variar dependiendo los parámetros que nosotros establezcamos y los defectos por millón en el lote, que también dependen de los parámetros que se establezcan. Curva de calidad saliente promedio. La curva de calidad saliente promedio es una gráfica que muestra la relación entre la calidad promedio del producto que sale en la inspección y la calidad del producto que entra en la inspección. La AUQ se utiliza para evaluar el impacto de la inspección en la calidad del producto y determinar la calidad promedio del producto que se entrega al cliente. En el eje de las Y podemos ver que nos grafica los elementos defectuosos por millón y en el eje de las X los elementos defectuosos por millón en lote entrante. Gráfica de región de aceptación. Es una representación gráfica que muestra la región de aceptación y rechazo de un lote en función de la proporción de defectos y el tamaño de la muestra. La gráfica se utiliza para determinar si un lote cumple con los estándares de calidad establecidos y si se acepta o rechaza. En el eje de la Y nos muestra la deviación estándar de la muestra y una media de la muestra. Curva de inspección total promedio. Es una gráfica que muestra la relación entre el número promedio de unidades inspeccionadas y la proporción de defectos en el lote. La ATI se utiliza para evaluar la eficiencia de un plan de muestreo y determinar el número promedio de unidades que se inspecciona para tomar una decisión sobre la aceptación o rechazo de un lote. Vamos a realizar unos ejercicios. El primero, ejercicio, creación de plan de muestreo por variables. Fabricantes de teléfonos celulares realizan una compra de 300 baterías de ion de litio. De acuerdo con las especificaciones del producto, la capacidad de carga nominal de las baterías es de 2300 mA, con una tolerancia de más o menos 80 mA. La pregunta que se realiza al gerente es: ¿de qué tamaño es la muestra que se debe inspeccionar y cuál es el criterio de aceptación? Basados en los datos que nos proporcionaron, podemos definir que el límite de especificación inferior es de 2220 mA, el límite superior de especificación es de 2380 mA y el NSA y el NCR. NSA significa el nivel de calidad de aceptación y NCR nivel de calidad de rechazo. Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo es que se realiza cómo es que se obtiene estas gráficas. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por variables y damos clic en crear y comparar. Al dar clic se nos despliega una pantalla en la que debemos seleccionar que vamos a crear un plan de muestreo, unidades para nivel de calidad, vamos a seleccionar defectos por millón, ya que es el número que estamos delimitando. Nivel de calidad aceptable es de 150. Un nivel de calidad rechazable es de 400. El riesgo del productor y el riesgo del consumidor, estos datos los vamos a dejar por default en Minitab. Y aquí vamos a colocar nuestros valores de límite de especificación inferior y superior, que son 2220 y 2380, que en un tamaño de lote 3000. Damos clic en aceptar y se nos van a desplegar las siguientes gráficas, donde podemos ver la curva característica de operación, curva de calidad saliente promedio, gráfica de región de aceptación y la curva de inspección total promedio. Aquí también nos muestra que el tamaño de la muestra necesaria es de 872 con una distancia crítica de 3.4675. Aquí podemos ver la probabilidad de aceptación, que es del 1%, y los defectos por millón en un lote que estarían representados en ese 1%. El siguiente ejercicio es creación de plan de muestreo por atributos. El ejercicio es el siguiente. Cada semana una empresa textil recibe de su proveedor un lote con 1200 cierres para los pantalones que fabrica. Se ha definido que el nivel de calidad aceptable es del 1% y el nivel de calidad rechazable es del 5%. La pregunta que se plantea al responsable del almacén es de qué tamaño es la muestra que se debe de inspeccionar y hasta cuántos defectos se pueden encontrar para aceptar el lote. De igual manera, la ruta es estadísticas, herramientas de calidad, muestreo de aceptación por atributos,
Y nos vamos a ir a crear crear plan de muestreo. En este caso, el tipo de medición es de que si pasa o no pasa. Las unidades para niveles de calidad, en este caso estamos manejando porcentajes, entonces vamos a dejar seleccionada porcentaje de defectuosos. El nivel de calidad es lo que ya dijimos, que es el 1 y el 5%. Los valores de alfa y beta los dejamos por default como los arroja Minitab. Y en tamaño de lote estaríamos manejando un lote de 1200 piezas. Damos clic en aceptar. Y se nos despliegan las gráficas, que es la curva característica operación, donde nos arroja que el tamaño de muestra necesario es de 132 y en esas 132 piezas tendríamos un número de aceptación de 3 defectos por 132 piezas creadas. Esto sería todo y vamos a ejecutar las gráficas en Minitab. En las pilas, aquí nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, muestreo por variables, crear y comparar. Aquí ya lo tenemos todo capturado, que es crear un plan de muestreo, las unidades que ambos están manejando, que son defectos por millón, los niveles de calidad aceptables y no aceptables. Estos valores los dejamos por default y aquí establecimos nuestros límites de especificación inferior y superior en nuestro tamaño de lote 3000. Vamos a en aceptar y aquí se nos pega la gráfica. Aquí también nos genera como que un pequeño resumen donde nos dice que el límite de especificación, el límite superior, inferior, el tamaño del lote, los niveles de calidad que estamos manejando, de 150 a 400, los planes generados y los elementos de efectos en 1.000.000, la probabilidad de aceptación, probabilidad de rechazo, la UK, ATI y las gráficas. Aquí para el otro ejercicio, igual estadísticas, herramientas de calidad, muestreo por atributos, damos clic en aceptar. Aquí seleccionamos igual crear un plan de muestreo. El tipo de medición es pasa o no pasa, número de defectos, otros estamos evaluando si pasa o no pasa. La unidades para niveles de calidad es en porcentaje, ya que la medida que estamos manejando es por cientos, el 1 y el 5. El riesgo de producto alfa y beta lo dejamos en default con Minitab con un tamaño de lote de 1200. Damos clic en aceptar y se nos generan las gráficas. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.